desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hoy, domingo por la noche cuando grabamos, se reúne para comentar lo que ha sucedido en el Gran Premio de Inglaterra justamente de Fórmula 1. En un Gran Premio donde yo personalmente puedo estar muy contento porque ha vencido mi piloto preferido, Fernando Alonso, pero donde hemos visto pues el desarrollo de diferentes escuderías y que lo han hecho mejor o peor. Por ejemplo, y para ir presentando a todos los que estamos aquí esta noche, que en teoría somos todos, a falta de Agustín, que en cualquier momento pueda aparecer. Jorge, ¿contento con la actuación de Ferrari? Muy buenas, pues sí, contento con Ferrari y con muchas más cosas. El otro día nos quejábamos un poco de monotonía, hoy creo que todo lo contrario. Osvaldo, ¿nos puedes explicar en 6 palabras qué ha sucedido con Red Bull en esta carrera? Hola, buenas noches. Bueno, no sé si eso se lo podrá hacer en 6, pero ¿qué les puedo decir? Que en Red Bull finalmente hemos descubierto que sí son humanos y se pueden equivocar. Dani, ¿parece que los McLaren en esta carrera no han rendido como se esperaba o tú crees que sí? Bueno, tenemos un poco la cara y la cruz. Hemos visto un Lewis Hamilton que ha salido muy fuerte y hemos visto pues que Jenson Button ha tenido un problema con la parada en el pit. Se les ha escapado una tuerca, se ha olvidado de poner una tuerca en una de las ruedas y ya no hemos podido ver en dónde iba a quedar al final de la carrera. Y por último, Emma, muy buenas noches. Difusores soplados, ¿sí o no? Hola, buenas. Pues resumiendo, sí, pero no. O sí o no, pero sí, bueno, una de esas. Bueno, pues tendremos tiempo para hablar todo lo que se ha generado sobre los difusores soplados y su uso, su continuidad o no en las carreras que quedan del Mundial. Bien, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos. Bis Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza. Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa. Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos. Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Bislúdica consiste en eso, en grandes juegos. Sin prejuicios. Queremos que cuando escuches Bislúdica sientas lo mismo que nosotros. Pasión por los juegos. Bislúdica en bislúdica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Emanuel nos puede relatar de una forma pues bastante breve, porque si no pues nos liamos y no es lo que más nos importa, qué es lo que ocurrió en las jornadas de entrenamientos, tanto el viernes como el sábado por la mañana, y también en una calificación que esta vez la lluvia se empeñó en hacer un poquito diferente y en animarla un poco, si no es suficientemente ya animada, ¿verdad, Emanuel? Pues el viernes tuvimos una jornada pasada por agua, pues unos entrenamientos la verdad bastante aburridos, toda la jornada bastante sosa. Si acaso pues Kobayashi tuvo un accidente en los primeros libres, pero se habló más del tema difusores soplados que de la pista en sí, porque ya digo, empezó a lluvia y como se esperaba que la carrera y en entrenamientos la previsión dice que va en seco, pues un poco rodar y probar cositas de agua, pero poca cosa. Después el sábado, los libres 3, pues sí que empezaron a rodar un poquito más ya mirando hacia carrera porque estaba pues seco, pero después empezó a llover. Bueno, algunas pruebas sí que pudieron hacer y parecía que Ferrari, sobre todo con los neumáticos duros, su ritmo parecía que había mejorado bastante el coche y bueno, ahí estaban también los Red Bull, que parecía que el tema de los difusores tampoco les afectaba tanto, y los que sí que parecían que muy a menos fueron Renault, que bueno, ya desde el principio de temporada van bajando el rendimiento, pero ya en este Gran Premio ya rendimiento, ya quitando el tema de los difusores, rendimiento muy abajo, y los McLaren también, que también el rendimiento ha bajado un poquito, al menos en entrenamientos. Llegamos a la clasificación, que en principio empezó en seco, pero llegó a un punto donde la Q1 empezó a llover y pues se quedaron ahí los pilotos de Toro Rosso, salieron con neumáticos creo que duros, ¿no? Y no les dio tiempo
a poner los blandos. Bueno, cuando pusieron los blandos empezó a llover y ya los cogió a contratiempo y tanto Jaime como Wemme no pudieron avanzar a la Q2 y por lo tanto se metió el Lotus Renault de Kovalainen, que bueno, yo creo que es la segunda o tercera vez que ya se va metiendo en la Q2. Después en la Q2, pues empezando un poco con pista mojada, pues se iba secando, iba mejorando los tiempos y básicamente se quedaron los típicos aquí. Schumacher se volvió a quedar en una Q2, ya parece tónica general. Y nada, pasaron a la Q3 y definitiva, pues los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos McLaren, el Williams de Maldonado, muy bien, le está haciendo, sobre todo en clasificación, le está ganando la partida a Barrichello, Paul Di Resta con su Force India y ya está. Y el Mercedes de Rosberg. Después en la Q3 pues había claramente 3 pilotos que rodaban por la pole, que fueron Webber, Vettel y Alonso, y después el resto. La verdad que bastante apretado entre Webber, Vettel y Alonso. Alonso quedó tercero a escasa décima y algo más de Webber, y Vettel pues también muy poquito de Webber, que conseguía su segunda pole de la temporada. Hamilton aquí, que salió con unos neumáticos gastados blandos para ahorrarse un neumático para hoy domingo, pues al final quedó décimo, que fue un poco el contrapunto, y destacar la buena exposición de tanto Paul Di Resta como Pastor Maldonado. Finalmente quedó pole para Webber, segundo Vettel, tercero Alonso, cuarto Felipe Massa, quinto Jenson Button, sexto Paul Di Resta, séptimo Maldonado, octavo Kamui Kobayashi, noveno Nico Rosberg y décimo Lewis Hamilton. Y con esos resultados pues nos plantamos en la carrera el domingo, una carrera que en un principio debería, según las predicciones meteorológicas, debía haberse disputado en seco, pero mientras estaba retransmitiendo el previo de la carrera, a falta de media hora, pues Antonio Lobato, en el caso de aquellos que lo vimos con la Sexta, pues anuncia que le están cayendo gotas, de que está empezando a llover un poquito. De llover un poquito, vuelven de publicidad y está diluviando, y antes de la carrera ya se estaba secando la pista, pero ocurrió que en algunas partes de la pista estaba totalmente seco el asfalto, y en otras pues había problemas de drenaje y había verdaderos charcos. Lo cual iba a ser eso una diversión añadida o un desafío añadido para los pilotos a la hora de correr, y también para los ingenieros a la hora de decidir qué neumático se utilizaba, porque el seco no se podía utilizar en según qué partes, y el de lluvia intermedia, pues ¿qué vamos a decir? Que se iba a degradar muy deprisa. Por tanto, todas las estrategias de paradas y de neumáticos tenían que cambiarse pues media hora antes de la carrera, y yo creo que también eso ha contribuido un poquito a disfrutar del espectáculo que hemos podido ver. Quien nos va, como es habitual, a contar qué es lo que ha sucedido en las 52 vueltas de Silverstone es nuestro amigo y compañero Dani. Bueno, pues lo que ha pasado está motivado sobre todo por eso que comentabas, por el tema de la lluvia, y la salida ya ha sido con neumáticos intermedios, con lo cual a partir de ese momento no hacía falta poner los dos tipos de compuestos de neumáticos de seco. Entonces, bueno, es un nuevo cambio de estrategias para todos los equipos. La salida pues ha sido bastante limpia, y el problema, bueno, el de siempre. Hemos visto ya el primer adelantamiento ha sido a Mark Webber, que entre que no es el mejor de la parrilla saliendo y que parece ser que la zona de los pares era un poco más rápida la salida que la zona de los impares, pues bueno, ha perdido posición con su compañero de equipo, Sebastian Vettel, que ha salido muy bien, forzando con el KERS. Y también ha salido bastante bien pues Fernando Alonso, que bueno, se ha puesto detrás de Webber, de los dos Red Bull. Button ha pasado a Felipe Massa, y la verdad es que las primeras curvas sí que hemos visto pues a un Lewis Hamilton que estaba bastante agresivo y con muchas ganas de comerse, bueno, pues a esos 9 corredores que llevaba por delante, intentar conseguir una buena clasificación en las primeras vueltas, y que bueno, ya lleva sexto en las 4 o 5 primeras curvas. En la siguiente vuelta pues ya Massa le recupera la posición a Button, Hamilton pasa a Button, que estaba pues mostrando un poco de problema en las primeras vueltas, pero los que no estaban teniendo ningún problema eran los Red Bull, que volaban ya en las primeras vueltas con un buen margen de diferencia con el coche de Fernando Alonso, que iba tercero. En la vuelta número 5, dirección de carrera permite ya el DRS,
Aquí, bueno, recordemos que con lluvia, pues no se activa como siempre a las 3 vueltas, sino que, bueno, ya depende más de dirección de carrera y un poco de lo que vean y de cómo quieran interpretar ellos el tema del código de carrera. Ha sido, bueno, 5 vueltas más a partir de ahí que no hemos visto grandes cosas, pero bueno, en la vuelta 10 sí que vimos ya algo que estábamos esperando, y era ver quién era el primero que se atrevía a poner unos neumáticos de seco, puesto que la pista no es que estuviera para ello, pero ya empezaba a perjudicar el tema de que no estuviera lo suficientemente mojada para que no se degradasen los intermedios. Entonces ha sido Michael Schumacher, que ha tenido un golpe con Kamui Kobayashi, se lo ha llevado un poco puesto por delante. Luego incluso pues tendremos que comentar que ha sido sancionado Michael Schumacher y que ha reconocido que ha sido culpa suya. Y dado que tenía que cambiar el morro, pues ha sido el primero en lanzarse a cambiar y poner neumáticos de seco, dado que bueno, tenía que hacer esa parada. Y la verdad es que ha hecho buenos tiempos, ha costado mantener el coche en la pista, pero bueno, ha sido una referencia, dado que 2 vueltas más tarde, Jenson Button, que había perdido un par de puestos en la salida ante Massa y ante su compañero de equipo, pues ha decidido que tenía que cambiar de estrategia y ya poner los slick. La vuelta 12 también han entrado Fernando y Mark Webber, que han visto pues que bueno, si querían hacer algo también deberían entrar en ese momento. Y bueno, aquí hay uno de los puntos. Fernando iba muy pegado a Webber, estaba intentando adelantarlo, y teníamos un poco pues esa necesidad de ver qué pasaba en los boxes. Nos lo han mostrado, no siempre nos lo muestran, pero hoy nos lo han mostrado, y hemos visto que entrando a la vez, más o menos, cuando Fernando iba a salir, esto que no es ni lance de carrera, no se puede llamar así, simplemente que entre el box de Ferrari y el box de Red Bull, pues está el box de McLaren, y en esta misma vuelta Lewis Hamilton entra y hace que Fernando Alonso pues no pueda salir al carril del box, mientras que Mark Webber sí que lo hace. Y yo creo que es una de las claves que hay pues para entender lo que ha pasado en las siguientes vueltas. Cuando salen de boxes estos 3 pilotos, pues resulta que Fernando tiene problemas con los neumáticos. Mark Webber ha conseguido un poco de ventaja por esos 2 segundos que ha tenido que perder Fernando para dejar pasar al coche que entraba en boxes. Y Hamilton pues ha conseguido acercarse a Fernando lo suficiente como para en 2 vueltas más tarde pues conseguir adelantarlo. En estas pues Vettel también ha entrado justo después de los 3 que venían, bueno, del Red Bull, del Ferrari y del McLaren. También ha cambiado neumáticos y también ha puesto slicks. En la vuelta 15, bueno, es donde decía que Hamilton ha conseguido adelantar a Fernando, y se ha mantenido ahí hasta unas 9 vueltas más, que Alonso pues ya ha conseguido adelantar a Hamilton. Hamilton pues tenía ciertos problemas, y como decía Manuel, pues ha guardado algún par de neumáticos extra para no tener problemas en la carrera como en las últimas veces, y sí que ha tenido que entrar ya a la vuelta 24. Le han durado 9 vueltas o 10 vueltas prácticamente los neumáticos que acababa de poner para volver a cambiar, ¿no? Hamilton pues tiene que cambiar, lo que hace que Fernando Alonso pues recupere esa tercera posición que hasta que entraron en boxes la vez anterior pues estaba ostentando. Quien tuvo algún problema también en la vuelta 26 ha sido Paul Di Resta, que estaba haciendo una gran carrera. Bueno, había hecho una gran clasificación y no había perdido demasiado en la salida, simplemente pues la plaza con Hamilton. Y bueno, ha tenido un problema en la parada de boxes y bueno, ha sido un poco de locura. Ha habido un pequeño incidente con las mangueras, no recuerdo ahora mismo quién fue el otro coche involucrado, pero bueno, hubo ahí una pérdida de tiempo para Paul Di Resta, que la verdad es que estaba haciendo una buena actuación este fin de semana. En la vuelta 27, Mark Webber entra en boxes para cambiar de nuevo neumáticos y bueno, cuando sale a pista está Alonso delante. Massa y Button también entran juntos a cambiar en la vuelta 27, y en la vuelta 28 entran Vettel y Alonso. Y aquí pues tenemos uno de los comentarios que hacía nuestro compañero Osvaldo, y es que por fin hemos visto que en Red Bull los hombres que cambian los neumáticos son humanos. Han cometido un pequeño fallo y Sebastian Vettel pues ha tenido que perder un par de segundos, y es el momento en el cual Fernando Alonso, que
bien por parte de Red Bull han cometido un fallo y le ha dado pues esa posibilidad de adelantar a Sebastian Vettel. Sí que venía muy pegado a Sebastian Vettel, había conseguido hacer unos muy buenos parciales y unas vueltas muy correctas y muy clavados los tiempos. La verdad es que ha ido recuperando a Vettel en esta mitad más o menos de la carrera y la verdad es que le ha pasado sin ningún problema y ha empezado a tirar de primero. En la vuelta 29 es donde teníamos este cambio de líder y en la 37 volvíamos a entrar de nuevo en boxes. La verdad es que en estas vueltas Fernando ha abierto un poco de hueco. Se ha visto que Vettel pues, ha intentado tirar un poco. En algunos momentos Lobato pues, sí que comentaba que Vettel tendría que pensar un poco más con la calculadora, que no necesita meterse en peleas ni arriesgar demasiado porque bueno, el título lo tiene muy bien encarrilado. Y bueno, hemos visto eso, 10 vueltas en las que Fernando Alonso intentaba quitar un poco de espacio para tener comodidad en el último cambio de ruedas y que lo ha ido consiguiendo. En la vuelta 37 han entrado a cambiar neumáticos, ha cambiado Vettel, ha cambiado Hamilton, ha cambiado Webber y hemos visto pues hasta la 40 pues que ha entrado Fernando. En la vuelta 40 se ha producido también un incidente en boxes y es que yo creo que fue así. La verdad es que fue una imagen muy fugaz. Y antes de que entrara Button, sí que me pareció ver que a uno de los mecánicos se le escapaba una tuerca cuando ya estaban preparados para que llegase, una tuerca que ha rodado por el pit lane. Y yo creo que puede ser alguna de las claves de que haya pasado lo que ha pasado. Que Jenson Button ha entrado, ha cambiado los neumáticos y por un malentendido entre el hombre de la piruleta y uno de los mecánicos, el de la rueda delantera derecha, pues le han dado salida a Jenson Button, que al poco de comenzar a salir por la calle de boxes pues se ha dado cuenta que llevaba la rueda delantera sin ningún tipo de tuerca. No es que le haya saltado, sino que no llevaba tuerca y aquí pues el británico ha tenido que abandonar la carrera, puesto que bueno, quedó tirado en la salida del pit sin una rueda y no podía continuar. Después de esto pues poco incidente más ha habido. Hamilton pues sí que ha tenido sus más y sus menos con Felipe Massa, que no ha destacado demasiado, pero ha hecho una carrera muy correcta en los puestos de cabeza y que bueno, nos ha dado un poco pues el espectáculo estos dos pilotos cuando en las últimas vueltas han llegado bastante parejos, detrás de Fernando Alonso, que ha ganado la carrera, detrás de los Red Bull, que han tenido pues unas últimas vueltas en las que Webber ha presionado a su compañero de equipo, pero que finalmente no lo ha pasado. No sabemos si por no repetir aquel error que tuvieron cuando se golpearon entre los dos en una acción de este mismo estilo, o bueno, porque directamente ya las órdenes de equipo han sido pues favorecer a Vettel. Y detrás, pues como decía, han entrado Lewis Hamilton y Felipe Massa, que han llegado tocándose prácticamente, y que ha ganado en este pique Lewis Hamilton, que ha medio conseguido que Felipe Massa se tuviera que ir por fuera del circuito para cruzar la línea de meta. La verdad es que ha sido una carrera que ha sido entretenida, que ha estado bien y que, bueno, como decía, Fernando Alonso ha quedado primero, Vettel ha quedado a 15 segundos, ha quedado segundo, seguido justamente de Mark Webber, de su compañero de equipo, con Hamilton de cuarto y Felipe Massa pues pegado al británico de quinto. Pues muchas gracias, Dani, por tu crónica de carrera, exhaustiva y completa como siempre, que refleja, yo creo, bastante bien y resume pues todo lo que hemos podido ver hoy pues en más de hora y media, que no ha sido poco porque la carrera ha sido bastante intensa y entretenida, al menos, yo me atrevo a decir. Jorge, ¿cómo han quedado? Dani nos ha adelantado los 5 primeros, pero ¿cómo han quedado los coches, en este caso, los pilotos? Pues efectivamente, después de esos 5 primeros, Fernando Alonso, Vettel, Webber y Hamilton y Massa van seguidos de Nico Rosberg, Sergio Pérez, Nick Heidfeld, Michael Schumacher y Jaime Alguersuari en los puntos, que puntúa por tercera carrera consecutiva, seguida de Sutil, Petrov, Barrichello, Maldonado, Paul Di Resta, Timo Glock, Ambrosio, Lucci y el debutante Ricardo. Que hay que decir, dentro de todo, que no lo ha hecho nada mal, es decir, terminar
teniendo en cuenta que tanto el viernes como el sábado apenas pudo rodar con el Hispania por la lluvia, en condiciones, digamos, normales de seco, pues no lo ha hecho nada mal. Aunque haya acabado último, pues ha terminado la carrera. Yo creo que es un éxito y interesante la progresión de este piloto, que yo creo que vamos a tener durante muchos años en la Fórmula 1. Bien, pues hecha la crónica de la carrera, vistos los resultados, esta es la parte objetiva. Nadie puede negar ni lo que ha dicho Nada ni lo que acaba de decir ahora Jorge, pero sí que podemos opinar y podemos discutir acerca de lo que nos ha parecido la carrera a cada uno de nosotros. Así que voy a empezar por Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tal la carrera? ¿Te ha gustado? ¿Cuáles han sido las impresiones de la carrera? Sí, la carrera ha estado muy entretenida y obviamente digamos que todo está marcado por esos errores de Red Bull en los boxes. Primero con Weber, que realmente en el momento en que se dan esos errores no se nota demasiado por las circunstancias, pues Weber igual mantiene su posición y todo esto, pero bueno, sí hacen una parada un poco más larga de lo normal. Creo que fueron de 4 segundos y algo, cuando lo normal que hagan es de 2 o algo así. Pero ya obviamente cuando las 2-3 vueltas siguientes que Ferrari copia la estrategia de Red Bull cuando manda a entrar a Vettel, obviamente aquí sí ya vuelven a repetir el error y aquí sí se nota ese contratiempo y sale Fernando primero de los pits y obviamente toma la punta de la carrera y bueno, obviamente un piloto experimentado como Fernando, doble campeón del mundo, pues toma esa oportunidad y no la desperdicia y lo tenemos pues más de la mitad de la carrera en punta y obviamente tirando fuerte y sacando una ventaja pues más que suficiente para las últimas 5 vueltas hacerla de manera tranquila y ganar una carrera de una muy buena forma. Ahora, esto ¿va a ser esto flor de un día? No lo sabemos. Tiene que estar Ferrari, obviamente Ferrari tiene que saborear el momento y disfrutarlo, pero no sé si esto luego va a repercutir en que ya hay un punto de inflexión y vamos a ver otro campeonato a partir de Silverstone. Yo no estaría tan seguro. Obviamente es raro ver a Red Bull cometiendo errores, pero yo creo que no es algo que vayamos a ver muy frecuentemente de aquí en adelante. Yo creo que las correcciones se van a tomar y conociendo y viendo cómo funciona Red Bull, yo quiero creer que es algo que van a tener en cuenta y obviamente van a intentar corregirlo sí o sí. Y tampoco creo yo que sea esto algo que vayamos a ver, repito, frecuentemente. Lo que me lleva entonces, por consecuencia, es que no es suficiente lo que ha hecho Ferrari hoy. Ferrari necesita hacer mucho más porque no pueden depender de ganar una carrera basado en los errores de Red Bull. Tiene que ganar una carrera por sus propios méritos, que los tuvieron hoy, no lo niego, pero obviamente ganan por ese error en pits. Y si realmente quieren darle pelea a Red Bull, tienen que ganarles en otro terreno, que es realmente no en equivocaciones, sino ganarles en la pista con un mejor coche. Pero bueno, sí es un pasito adelante. Pero bueno, Vettel llega segundo, tampoco es muchos los puntos que se recortan, pero se recortan. Pero a lo que quiero llegar y concluir es simplemente eso, que sí, Red Bull se equivoca, hoy se han equivocado, hoy ha ganado Ferrari, pero siguen siendo lo fuerte. Y que no creo yo que vayamos a ver esto muchas otras veces. Interesante. Yo creo que aquí podemos encadenar con la opinión de Manuel. Manuel, ¿qué tal has visto tú la carrera? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha gustado la carrera, la verdad. Han sido 2 partes diferenciadas claramente, sobre todo cuando estaba ese segundo escritorio mojado y después cuando ya estaba en seco. Y yo creo que ha sido una gran victoria de Ferrari y decir que hoy Fernando ha ganado por ese fallo de Red Bull, a mí yo creo que es mucho decir, viendo porque Vettel ha tenido pista libre al final de carrera y no ha conseguido recortar la distancia, al contrario, Fernando iba ampliando a marchas forzadas segundo tras segundo tras segundo, con lo cual, oye, si tú tienes el coche y tal y puedes, pues te acercas y Vettel incluso tuvo ahí a Weber dándole caña por detrás, con lo cual aquí fallar y tener problemas cuenta también,
pero aquí Fernando es que estuvo cuando tuvo cancha libre y aprovechó su coche y exprimió sus ruedas a tope y marcó, le quitó una distancia que vale, que igual Vettel al principio estuvo tapado ahí por Hamilton. Sí, pero después tuvo pista libre y no podía, es que no podía. Y después los McLaren, que parecía que no tenían clasificación tal, el ritmo, pero después en carrera Hamilton se enganchó ahí a regañadientes a la cabeza y no la soltó ahí un gran principio de carrera y después, hombre, fue un poco pagando el ritmo de carrera poco a poco, ¿no? Lo adelantaron en los Red Bull y tuvo su lucha ahí en las últimas vueltas con Massa, la verdad, bastante interesante. Massa estuvo, bueno, el coche va mejor y eso se nota y Massa parece que también está pues ahí enganchado y parece que responde mejor, va respondiendo mejor poco a poco. Y pues quizás esa orden de equipo de Red Bull a Weber, que bueno, puede dar un poco más de hablar si viene de Red Bull porque ellos fueron los primeros que el año pasado se les llenó la boca criticando a Ferrari y en Abu Dhabi jugaron a estrategia de equipo. Hoy pues claramente le han dicho, lo ha dicho Weber, que sobre 4 o 5 veces le han dicho que se mantuviera y Weber pasó de ellos y le atacó a Vettel y ahí está el tema. Después pues destacar la actuación de Sergio Pérez, que la verdad pues está demostrando que bueno, que es un muy buen piloto. Esa séptima posición le sabe muy bien. Y también Alguersuari, que tercera carrera consecutiva puntuando y está sentando las bases de, pues eso, de demostrando pues que puede llegar a algo más y nada más. La verdad es que después un poco la tónica de todas las carreras, ¿no? Los equipos de atrás, Williams que no acaba saliendo del pozo, Maldonado hace una buena clasificación, pero después en carrera, entre toques o otros coches que van mejor, pues al final van consiguiendo pocos puntos. Renault, que aunque Heifer logra una octava posición, pues tampoco tienen ese nivel como al principio para conseguir podiums y al final pues tenemos claramente que hay tres equipos que son Red Bull, McLaren, Ferrari, claramente ya definidos, que se juegan el podium y la victoria, y después Mercedes, perdón, que está ahí un poco, si fallan bastante los de arriba, pues pueden conseguir algo interesante, pero están ahí anclados entre las quinta, décima posición y a veces suplicando para entrar en los puntos. Schumacher, bueno, ha encarado alguna, como la de Canadá, buena carrera, pero por ejemplo hoy, pues Alguersuari ahí le estuvo ahí lambiendo al final de carrera y bueno, no hay mucho más que decir que nada más. Ricciardo ha debutado hoy en este Gran Premio y la verdad es que ha quedado por delante Liucci que delante de Ricardo, o como lo queráis decir. Y vamos a ver lo que va haciendo poco a poco este chaval que todos dicen que es muy bueno y a ver qué sucede con él, si puede con Liucci. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos cuentas de la carrera? Hombre, yo para no repetir y un poco de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, yo destacaría dos cosas. Una, me he quedado con ganas de ver pasar a Alonso a Vettel en pista, porque es verdad que el fallo de Red Bull se le ha puesto en bandeja a Ferrari y Alonso, pero yo creo que hoy era el día para ver a Alonso adelantar esa primera posición en pista. No sé si opináis como yo, pero yo creo que el ritmo de carrera del Ferrari de Alonso era muy superior al de Vettel y lo hubiéramos visto adelantar en carrera, cosa que hubiera sido pues todavía más entretenida y más divertida. Y luego, por otro lado, pues también volver a hablar mal de Hamilton y de ese último lance con Massa, y que parece que como es Massa, que es el segundo del equipo claramente, y que, bueno, parece que tiene más importancia, pero le ha privado de esa cuarta posición, que para mí tenía ganada la posición, pero se lo ha llevado por delante, como habitúa hacer, y bueno, él se lo toma a broma, ya los jueces pues tampoco
ya penalizan todo, pero yo creo que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Alonso, de Vettel, o sea, de los primera fila de los equipos grandes, seguro que estábamos hablando de ese adelante. Y por último, Dani, ¿nos puedes contar cuáles han sido las impresiones de la carrera después de la crónica que nos has hecho? Pues subjetivamente, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues yo destacar ya pensando en todo el fin de semana, me parece pues que Ferrari está dando, bueno, están echando la carne en el asador. Hemos visto pues una clasificación apretada en la que Fernando Alonso pues igual no salía de segundo, pero por muy poco, o no llegaba a salir de primero. Todo podría haber pasado. También pues el tema de que Ferrari pues con Fernando Alonso ha tenido un coche que ha hecho unos tiempos muy bien continuados en cuanto a las vueltas. Ha hecho un ritmo bastante constante y yo creo que es un poco la clave. Sí que hay que reconocer, y digo lo mismo que Jorge, que estaría muy bien que Fernando pues hubiera podido llegar a Vettel, que no tuviera Weber en el medio, que igual es un poco correoso y tal, y con Vettel pues igual veríamos otro tipo de lucha, pero sería bueno interesante haberlos visto el adelantamiento de la carrera. Pero también es que hay que decir que Vettel puede haber perdido 2, 3, 4 segundos en esa parada en boxes, pero Fernando estaba detrás, o sea, estaba justo para cogerlo. En un símil futbolístico, cuando el primer equipo le lleva 2 puntos al segundo y el primero falla, el segundo tiene que estar a 2 puntos para poder pasarle. O sea, tienen que estar ahí. Si no han hecho los deberes antes de que haya ese problema, que haya ese percance que le puede haber pasado a todos, y de hecho pues Fernando ha sufrido contratiempos durante toda la temporada, pues oye, a mí no me parece que el adelantamiento o que esto se produzca solo por eso. Me parece que es una conjunción de muchas cosas, es una carrera de hora y media. Entonces Fernando ha hecho su trabajo y me parece pues que ha hecho muy bien su trabajo, que ha hecho una carrera pues de reloj, de coger y ir haciendo vuelta a vuelta más o menos los mismos tiempos o mejorando, y la verdad es que lo ha hecho fantástico. Comentar pues también el tema del pobre Button, que vuelve a tener problemas en el Gran Premio de su país, la carrera agresiva y que a veces es espectáculo, a veces lo vemos más como coches de choque, lo que está haciendo Hamilton, lo que decía ahora Jorge también con Massa, y que bueno, la verdad es que yo no lo he visto muy bien, sé que se han tocado, no he visto imágenes que me den pues una perspectiva para decir que uno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero la verdad es que es una pena. Y luego pues ver un poco que hay pilotos pues que consiguen meterse ahí por lo menos en la clasificación, como Di Resta o Maldonado, y que bueno, que tienen que buscar un poco el tema de conseguir llegar arriba y mantenerse. Han llegado arriba, pero ahora tienen que mantenerse durante la carrera. Y también pues lo que decíamos de Alguersuari, sale 18º, 17º y ha conseguido llegar 10º. La verdad es que está bien, se queja de que su coche no tiene velocidad en las rectas, pero bueno, parece que está sacando un poco de oro de lo que tiene entre las manos. Y yo creo que bueno, que ha sido una carrera bonita, que Silverstone, lo que han hecho, pues está muy, 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 muy bien. La verdad es que es un circuito precioso y bueno, hay algunas cosas que hemos visto hoy en la carrera que bueno, que nos han alegrado un poco, nos han dado un poco de emoción y nos hayan hecho pues no tener que repetir lo que decíamos del circuito de Valencia, que bueno, que había sido pues otro mundo distinto en cuanto a carrera. Bien, yo creo que no voy a dar ninguna opinión, porque la verdad es que todas han quedado muy bien, reflejan muy bien, yo creo, lo que hemos podido ver y lo que nos ha parecido. Evidentemente, pues Ferrari ha dado un paso adelante, pero a la vez Red Bull ha dado un paso atrás por un tema que enseguida hablaremos de él y le podremos dar los minutos que se merece. McLaren también ha dado un paso atrás y hemos podido ver pues una carrera más equilibrada, y hemos podido ver qué es lo que ocurre cuando alineas un poquito, les das el mismo nivel a los mejores pilotos, y es que tienes un espectáculo garantizado, y en el caso de que seas alonsista pues disfrutas viendo a Fernando luchar por la victoria, y en este caso pues lo ha conseguido. Pero bueno, tampoco podemos obviar que seguramente sin los cambios de normativa de los que hablamos en los anteriores programas y que luego vamos a volver a comentar, pues tal vez no estaríamos viendo el espectáculo que hemos podido ver esta tarde, o este mediodía, mejor dicho. Bien, rápidamente vamos a comentar cómo queda ahora mismo el Mundial, tanto de pilotos como de
como de escuderías, porque en realidad nada cambia, pero sí es verdad que aprovechando la victoria de Fernando, pues Ferrari ha dado unos pasitos hacia arriba y Fernando también ha dado un par de pasos hacia arriba. Osvaldo, ¿nos comentas? Sí, bueno, luego del resultado de hoy en Silverstone, tenemos que Sebastian Vettel continúa obviamente liderando el mundial con 204 puntos, seguido de Mark Webber con 124. Y ahora de tercero tenemos a Fernando Alonso con 112, luego lo siguen Lewis Hamilton con 109, los mismos puntos para su compañero Jenson Button, luego Felipe Massa con 52, Nico Rosberg con 40, Nick Heidfeld con 34, Vitaly Petrov con 31 y Michael Schumacher con 28. Las escuderías, pues Red Bull 328 puntos, seguido de McLaren con 218, tercero Ferrari con 164 y ya lo sigue Mercedes 68, Renault 65, Sauber 33, Toro Rosso 17, Force India 12 y Williams 4 puntos. Muy bien, y antes de hablar justamente del tema de los difusores soplados y de todo lo que ha ocurrido este fin de semana y de lo que todavía está ocurriendo, pues vamos a echar un repaso a las porras que hicimos, tanto nosotros como las de Desde Boxes. Dani seguro que ya está con las páginas preparadas para comentarnos. Adelante. Pues sí, Gerardo, ya las tengo aquí y podemos decir que acertaste primera y segunda posición, acertaste a Fernando Alonso y acertaste a Vettel. Te quedaste ahí, pues en vez de poner a Webber has puesto a Hamilton y bueno, a Webber no lo hemos puesto ninguno, con lo cual, bueno, eso denota la confianza que tenemos en las salidas del australiano. Bueno, Vettel Alonso es lo que ha puesto Manuel, Vettel Alonso Hamilton. Jorge puso Vettel, Hamilton, Alonso y yo puse Hamilton, Vettel, Alonso, con lo cual pues se te da como casi campeón absoluto. Has acertado 2 de 3. En cuanto a la porra de Desde Boxes, el resultado del Gran Premio de Gran Bretaña, con 197 puntos ha quedado primero Droaleg, Sanjuro con 187 ha quedado segundo, Paulo 179, Frosky 177 y de quinto pues Gutson Zulueta 172 puntos. La verdad es que ha habido mucho reparto de puntos y todos vamos muy pegados en la clasificación del Gran Premio. En cuanto a la general, no hay cambios en la primera plaza. Malik sigue tirando del resto, sigue de primero con 1.351 puntos. Y bastante cerca pues está Tonio Biciclo con 1.290 puntos. Y de tercero, pues creo que la semana pasada iba de séptimo yo, ahora voy de tercero con 1.239 puntos. Seguido, pero muy, muy, muy de cerca por Quorus el Gris con un punto menos. Con un punto menos viene Cansino, que está quinto. Emanuel viene sexto con 1.224 puntos. Álvaro R con 1.222 puntos, Uco Ataka con 1.222 puntos también, Cacholeras que llega ahí desde las primeras carreras con 1.221 puntos y cierra el top 10 José 8545 con 1.212 puntos. La verdad es que, como podéis ver, la cabeza está bastante apretada y hay mucha igualdad. Muy bien, Dani. Muchas gracias y como tú dices, sí, hay mucha igualdad y todavía está, pues para los primeros clasificados todavía está muy abierta, cualquiera puede ganar y nada está decidido. Vamos a hablar entonces ahora, justo antes de cerrar, un poquito de la polémica, de lo que ha ocurrido. Yo creo que, Emma, ¿te atreves a explicar un poquito qué es lo que ha ocurrido este fin de semana? Pues vamos a intentarlo y si alguien se hace un lío, es normal que se haga un lío, ¿eh? Vamos a ver por partes. Llegamos que esto ya se viene hablando desde Mondeló, pero en Canadá ya se confirmó que a partir de este Gran Premio los equipos no podrían utilizar el difusor soplado en frenada hasta un 10% de gases que se le permitían. Muy bien, llegamos al viernes. Y la primera tanda de libres, pues así empiezan, se supone que la mayoría de coches. A las 9:20 o así, bueno, ya ha empezado la sesión, a los 20 minutos de empezar la sesión, la FIA manda un comunicado a todos los equipos diciendo que esa restricción de 10% se aumenta al 50%. Y al finalizar la primera sesión, se sospecha que los equipos montados con motores Renault ya lo sabían y ya estaban utilizando el 50% de emisión de gases en frenada ya lo sabían desde el principio de todo.
Se monta un pifostio tremendo, Ferrari protesta, protesta todo el mundo, como es normal, cómo es posible que estos lo sepan, ¿qué pasó aquí? Y se viene hablando pues de que digamos que la FIA le concedió un permiso especial a Renault y también a Mercedes de poder emitir más gases sin frenada del 10% que en principio por problemas de fiabilidad, que es lo que se acogen Renault principalmente y un poquito Mercedes. Bueno, se monta la de San Quintín, la FIA ya no saben dónde meterse. Y al final de todo esto, el viernes por la noche, tras reuniones y más reuniones, llegan a la conclusión de que volvemos más de atrás y vuelven a la restricción del 10%. Muy bien. El sábado se hace con la restricción del 10%. Muy bien. Y hoy domingo, otra vez, se vuelve a ver una reunión para decidir este tema. En la primera reunión, pues los equipos, principalmente Red Bull y Renault, pues dicen que quieren volver como antes, que se pueda utilizar a tope o al menos el 50%. Y hay votación de todos los equipos porque esto se tiene que aprobar por unanimidad de todos. Volver a una norma o cambiar una norma, tiene que haber unanimidad. Y al parecer Sauber y Ferrari votaron en contra de de volver un paso atrás. Eso hoy domingo por la mañana. Después al acabar la carrera, Stefano Domenicali hizo unas declaraciones, también Peter Sauber, dejando entrever de que al final sí accedían a que se volviera como antes de este Gran Premio, o sea que se podría utilizar el difusor en frenada al completo sin restricción de emisión de gases. Hay que decir que los equipos de atrás, pues léase Williams, Virgin, Lotus, Hispania, todos estos, pues también decían que querían que se limitara, pero que al final cedieron a los equipos como Red Bull, Renault, a cambio de, por ejemplo, se dice de que se suprimiera la regla del 107%. Esto todo, pues se dice, no está todo confirmado. Y pues a día de hoy, lo que se supone, falta comunicado oficial de la FIA, evidentemente, pero se supone que para Alemania, pues vamos a ver que se podría utilizar los difusores soplados al completo. Claro, es mucho decir porque esta semana va a haber otra reunión del consejo, bueno, el consejo técnico de la Fórmula 1 y donde se dirimine todos estos temas técnicos y a ver qué sucede porque, bueno, si la FIA es capaz de cambiar una norma en medio de una sesión, yo ya no sé qué son capaces de todo y esto es al final lo que decía Weber el sábado, que la gente no se entera ni del 1% de lo que pasa y encima es que es un tema tan técnico de cómo funciona un difusor soplado que hay muchos, incluso ingenieros, que trabajan ahí todo el día, que viven de eso, que no saben ni cómo funciona. Y esto al final al aficionado lo confunde porque si, por ejemplo, en Alemania todo vuelve a lo antes de lo que pasó hoy y sigue así todo el campeonato, ¿qué pasa? Que hemos visto hoy en Gran Bretaña una carrera posiblemente alterada por algo, bueno, un galimatías que no sé si os habéis enterado de algo o si me he explicado bien o bueno, ¿cómo lo veis vosotros todo este tema? Que yo la veo entre cacicada, chapuza, mediocridad, vergüenza ajena, lo que queráis. La verdad es que si tú lo has contado mal, nos vamos a enterar igual de lo que ha pasado. O sea, me refiero que ha sido tal lío lo que ha habido que es que no tiene ningún sentido. Si lo cuentas del revés, sería lo mismo. Me parece que, bueno, aquí están pues dando palos de ciego, están cediendo un poco al, entre comillas, supongo, chantaje de algún equipo para favorecer por un lado, luego hay mucho politiqueo y con esto, pues igual en la siguiente carrera alguien dice que, pues mira, los Toro Rosso tenían problemas con el DRS y quieres tú que la próxima carrera pues no suspendan el uso del DRS. La verdad es que tiene que haber unas normas, se tienen que cambiar entre temporada, o sea, no en medio de una temporada. Si hay algo grave que hay que solucionar,
sí que se podría cambiar, pero en principio estas cosas tienen que ser de año en año. No puede ser que los equipos pues estén desarrollando, gastando dinero en una tecnología que luego se modifique durante la temporada, que no tienen forma de probar, que tienen que ir carrera a carrera viendo lo que les imponen y todos estos cambios. Entonces, la verdad es que a mí me parece una chorrada lo que está haciendo la FIA. Si la medida era bajar, pues que lo bajen. Punto. Si tenían dudas sobre la medida, pues no haberla tomado. La verdad es que es lo que hay. Hoy hemos visto una carrera estupenda, maravillosa, y que, bueno, pues que se ha visto un poco enturbiada en lo político o en lo técnico por algo tan extraño como lo que ha pasado. A ver, ya criticamos la actuación de la FIA simplemente por eliminar el soplado en frenada para esta temporada en mitad de temporada. Y ahora ya lo que es descarado es la política y el poder que tienen ciertos equipos. Y a mí lo que me preocupa es que da la sensación de que aquí el que corta el bacalao es Red Bull. Porque claramente la norma era un poco para parar a Red Bull y que los demás se le acercaran de alguna manera. Es verdad que esta norma influía a todos, pero también es verdad que no influye de la misma manera. Red Bull ha achacado que el tema no era tanto de prestaciones, que no es que iba a conseguir tantas prestaciones, sino que lo que perdía era fiabilidad y que podía pues directamente romper motores y no acabar las carreras. Si se le quería parar las alas y la consecuencia es esa, no se puede ahora echar para atrás. Si lo que hemos visto hoy ha sido en gran medida por los avances de Ferrari, pero con un poco de retroceso por utilizar solo el 10% de los gases ensoplados en frenada, pues probablemente a partir de la carrera que viene, a partir de Alemania, notaremos una mejoría en Red Bull otra vez. Yo lo que veo es que la FIA había hecho muy bien este año con esas ruedas Pirelli que habían demostrado o que están demostrando que están dando un espectáculo fantástico. Ese DRS que, bueno, en pruebas y no en todas las carreras, pero sí que demuestra que tiene, bueno, pues parte de espectáculo y está muy bien, pero cuando se mete a hacer algo tan político, pues al final la acaba liando y para mal. Osvaldo, ¿no hay opinión? ¿Quieres que te suelto la mía rápidamente? En mi caso... Sí, suelta la tuya, porque es que esto de los DRS, yo la verdad es que no, de los difusores soplados y la frenada, poco me entero. Al final, ¿hoy cómo corrieron? ¿Hoy corrieron que podían usar solo el 90% de los gases o qué? No, el 10, solo el 10. O sea, el 10 no es que es 10% de reducción y pueden usar 90, sino que de 100 baja a 10. Exacto. Yo creo que es un tema, como decía Manuel, que es muy complicado, que poca gente entiende. Pero ellos tienen que, o sea, la Fórmula 1, la FIA tiene que entender que no legisla solo para las escuderías, sino que indirectamente legisla también para todos los espectadores. Y que en algo tan complicado, si mañana nos dicen, pues no se cambia, bueno, pues diremos, adelante. Pero lo que no puedes hacer es cambiarlo y en el mismo fin de semana decir que sí, que finalmente no, y cuando termina la carrera decir que, bueno, que si están todos de acuerdo, que entonces sí. Porque estás desvirtuando totalmente lo que es el Gran Premio. Ya no solo el Gran Premio, sino en Alemania vamos a ver los Red Bull a un nivel, los Ferrari a otro nivel, y no vamos a saber por qué se trata. Si se trata porque el Red Bull está muy bien equilibrado en esta carrera, si es un circuito que se adapta muy bien a las características de Ferrari, si han sabido trabajar con los neumáticos, si no, o si es el difusor soplado. ¿Por qué? Porque no puedes estar cambiando carrera tras carrera. Y yo creo que la FIA muchas veces se olvida de los espectadores, de la gente que está viendo la carrera y que nos gusta disfrutar de la Fórmula 1. Y si te cambian las reglas así y no te explican el por qué, al final lo que hacen es cargarse el deporte y que haya gente, nosotros porque somos fanáticos, pero haya gente que ve a veces las carreras y otras veces no las ve y que cuando se entera de que constantemente están haciendo estas cosas, pues pierdes el interés porque dices, no, mira, yo o lo sigo al 100% o no lo sigo y decido no seguirlo. Entonces lo que comentas, Gerardo, que
vale, nosotros nos enteramos, hay prensa, internet, etcétera, etcétera, y nos llega, pero hay gente que pone la televisión a las 2 y se ve la carrera y ya está. Y la FIA es que no hay ni... O sea, de estos temas, el difusor soplado, que sabemos que consigue una carga aerodinámica que se nota dramáticamente en el rendimiento del coche, que influye muy especialmente, pues esto, no sé, o sea, si comunicas que hay una investigación en el coche tal y tal, pues comunícalo, no sé, de alguna forma, no sé, aunque no digas cómo funciona el invento, pues di, pues existe tal, bueno, inténtalo explicar de alguna forma, no, venga, que ya se entere por este medio o que se busque la vida. Pero ahora no sé si voy a hacer una pregunta tonta. También tengo yo unos cuantas semanas que no participo en el podcast. No sé si lo habrán discutido antes. Pero a ver, lo del difusor soplado estaba en las especificaciones de la FIA previo al inicio de esta temporada. Pregunto. Lo que ocurre, y eso me he enterado yo... O simplemente esto fue una implementación de algo que ha hecho Red Bull, que le ha salido bien, ahora todos los demás han salido a copiar, o no estaba especificado. A ver, es decir, ¿cómo es el asunto? la FIA dice, el reglamento de la Fórmula 1 dice que el acelerador no se puede activar si el piloto no pisa el pedal. Entonces, en teoría, según lo que dice el reglamento, el difusor soplado no debería existir, porque lo que no puedes hacer es que el coche esté acelerando cuando el piloto en realidad está frenando el coche. Ninguna escudería lo hizo. Red Bull, entiendo que evidentemente el reglamento es mucho más complicado de lo que yo digo, encuentra una rendija por la que entrar, desarrolla el difusor soplado, las otras escuderías ven que la FIA da el beneplácito y desarrollan todas un difusor soplado. Cuando se da cuenta que la FIA, que eso atenta en contra de la imagen ecológica que quieren dar y también atenta en contra de la fiabilidad o la posibilidad de fiabilidad para algunos motores, es cuando decide tomar cartas en el asunto. Luego no hemos entrado en un tema que está el difusor soplado, o sea, el efecto del difusor soplado frío y caliente. Que en un principio a los motores Renault, por un tema de fiabilidad, se les iba a permitir seguir utilizando difusor soplado, pero frío en lugar de caliente. Es decir, es más complicado todavía. Pero ya cuando entramos en un punto en el que a unos motores de una forma y otros motores de otra, se complica un punto en el cual ya se desvirtúa, porque si estás haciendo ya normas diferentes para cada tipo de motor, apaga y vámonos. Esa es mi opinión. Pero la FIA en un principio lo prohibía. Lo que pasa es que luego lo dejó y ahora lo quiere prohibir, un poco como pasó con el difusor doble, que en un principio parecía que se iba a prohibir o que estaba prohibido porque en su momento las escuderías lo presentaron y la FIA había dicho que no, luego algunas escuderías lo desarrollan y dicen que sí, luego lo quitan, solo que en lugar de quitarlo a final de temporada lo quieren quitar a media temporada. Claro, porque, como lo comenta Gerardo, porque si nos ponemos tiquismiquis, Red Bull esto ya lo utilizaba... quizás al comienzo de la temporada pasada, pero al final seguro que utilizaba ya esto del difusor soplado en frenada a finales del año pasado. ¿Qué pasa? Que ese coche era ilegal también, porque la norma era igual el año pasado que este año, el tema que comenta Gerardo, que los pilotos solo... Bueno, pues lo comentó Gerardo. Es que si nos ponemos tiquismiquis, ese coche que resulta que era ilegal también. Al final es que... se complican las vidas ellos mismos, porque lo que comenta, pues lo del doble difusor también se pudo prohibir al principio de temporada y no complicarse la vida. Este año lo del difusor soplado también se pudo prohibir al comienzo de temporada y se complicó la vida. El FDAT también se pudo prohibir al principio de temporada y se complicó la vida. Es que... Es eso. Pero bueno, yo creo que podemos pararlo aquí si queréis. Porque al fin y al cabo, para la semana que viene tendremos noticias y podremos explicar muy bien cuál es el desarrollo final o no final y cuál es la decisión que ha tomado la FIA acerca del difusor soplado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. También lo he dejado en manos de las escuderías pues ahí está cada uno discutiendo. No sé, es muy complicado. Pero bueno, yo prefiero pararlo aquí. Y no solo parar este tema, sino ya directamente parar el podcast, porque yo creo que ya hemos terminado. Ha sido una carrera yo creo que muy interesante, hemos intentado contarla de una forma pues amena y no que no resulte demasiado pesado, espero que lo hayamos conseguido y ahora pues es vuestro turno, que dejéis vuestros comentarios, que nos digáis qué os parece, que deis vuestras opiniones, vuestras críticas, lo que queráis y que nos lo hagáis llegar. El cómo, pues muy sencillo, por ejemplo, Jorge os puede decir cómo.
Pues una manera de contactar es la habitual, visitar nuestra web, visitar desdeboxespodcast.com y bueno, pues ahí en el post o bien si queréis en el correo o lo que sea, nos mandáis o nos dejáis algún comentario. Así que en una semana hablaremos del Gran Premio de Alemania y de esos difusores. Adiós. Y también nos pueden contactar por Facebook, facebook.com/desdeboxes, pinchas me gusta y pues tendrás ahí también en tu timeline las informaciones que vayamos publicando tanto en Twitter como en el blog. Así que por mi parte también que esté muy bien y la semana que viene pues nos encontramos nuevamente para charlar un poco sobre lo que será el previo del Gran Premio de Alemania. Que estén bien. Chao. Y como siempre, si queréis contactar con nosotros o enviar alguna sugerencia o lo que queráis a través de Twitter, nuestra cuenta es twitter.com/desdeboxes. Y también como novedad, si utilizáis Google Plus o lo que queráis, pues la dirección corta es gplus.to/desdeboxes y bueno, podéis mandar lo que queráis a Google Plus si utilizáis esta nueva herramienta. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Y recordaros que nos podéis enviar lo que queráis a desdeboxespodcast@gmail.com, que es nuestra dirección de correo donde esperamos recibir pues audiocorreos, comentarios, críticas, por favor, que sean constructivas y todo eso pues que se os ocurra que nos podéis enviar. Y recordad también que tenéis que hacer la porra antes del próximo Gran Premio, antes de la clasificación del Gran Premio de Alemania, que será dentro de 2 semanas. Y que bueno, en esas pues antes nos volvemos a escuchar para hacer el previo la próxima semana y hasta esas pues me despido. Un saludo a todos y hasta luego.